estamos más que contentos, hermanos, porque hoy nos acompaña el evangelista Pedro Rosario, gloria al Señor, de la Iglesia Discípulos de Cristo, y estamos más que contentos, ¿verdad?, por esta gran bendición. Dejamos a nuestro hermano Pedro, ¿verdad?, para que dé saludos a la audiencia y así, ¿verdad?, poder nosotros comenzar con este episodio, ¿verdad?, o este programa de Ven a Cristo Jesús en la sesión Dialogando. Gloria al Señor. Aleluya, Dios bendiga a todos esos amigos que están conectados, ¿verdad?, a través de esta plataforma, una plataforma que es de gran bendición, donde podemos predicar la palabra del Señor, alcanzar una vida. Sabemos que Dios es grande y poderoso, y aquí estamos dando por gracia lo que por gracia un día recibimos, agradecido del Señor, aleluya, agradecido de nuestro hermano Raúl, ¿verdad?, por la oportunidad que nos brinda en esta noche de poder compartir, aleluya, aquí juntos en armonía, aleluya, ¿verdad? Y qué gozo el poder estar en esta noche en este lugar. Así que usted atento a este programa que es de gran bendición. Siempre que se habla la palabra del Señor, algo sucede. Y tenemos que estar en la perspectiva de que algo poderoso va a suceder en tu vida. Así que comparte esta transmisión, comparte este video para así poder alcanzar alguna vida en esta noche. Amén, amén, amén. De eso se trata, ¿verdad? De poder nosotros compartir la palabra del Señor. Así que comparte esta bendición, compártelo con algún amigo, con algún hermano, con algún familiar, y dígale que el programa Ven a Cristo Jesús acaba de comenzar. Hoy vamos a tener un diálogo bastante interesante. La palabra dice que nosotros no podemos callar y no podemos dejar de hablar las cosas que el Señor hace. Nosotros todavía, al sol de hoy, creemos que el Señor hace milagros, que todavía el Señor trae salvación, que todavía, pero el Señor, creemos que Cristo viene. Eso es lo más poderoso de esto. Vamos a empezar con este diálogo. Pedro, quiero hacerte una pregunta. ¿Toda tu vida le ha servido al Señor? ¿Te criaste en el Evangelio o hubo un momento dado de tu vida en la cual no conocías de Cristo? Pues mira, hermano Raúl, es una muy buena pregunta en esta noche, porque yo quiero decirte, verdad, que yo he sido criado no en el Evangelio, pero sí en una casa, en un hogar donde el fundamento es la palabra de Dios, ¿verdad? Yo tengo unos padres que tienen unos valores y unos fundamentos en la palabra del Señor, criados pues en la iglesia católica, ¿verdad? En la iglesia tradicional, donde se conoce la palabra, donde se conoce que hay un Salvador, donde se conoce que Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Pero tener una experiencia sobrenatural como la que yo tuve con ese encuentro con el maestro es algo aparte. Así. Porque podemos conocer, pero tal vez no podemos tener la experiencia con el Señor, aleluya. Y hay mucha gente que conoce, pero no han tenido esa experiencia con el Dios del cielo, ¿verdad? En mi caso, pues fui criado, ¿verdad? Con unos fundamentos bíblicos, palabra, aleluya, pero como cuando llegamos a la juventud, ¿verdad? Comenzamos a probar cosas, aleluya, comenzamos a probar el alcohol, comenzamos a probar la marihuana, y por ahí seguimos, ¿verdad? En lo que es en el vicio. Así que prácticamente yo creo que la mayoría de las familias puertorriqueñas Sí, señor. fuimos criados, por decirlo así, con una base bíblica, pero muchas veces no porque no nos enseñaron de una manera equivocada, sino que no nos enseñaron a tener esa experiencia, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, con el Señor. Y solamente, como yo siempre he dicho, conocíamos la historia de Cristo, pero no conocíamos al Cristo de la historia. Entonces, eso es algo muy diferente, Pedro, porque entonces la experiencia muchas veces en nuestra vida es la que habla o la que le da validez a lo que nosotros estamos creyendo hoy en día. Pedro, durante esa época, ¿verdad?, que estuviste en la calle,
por decirlo de alguna manera, ¿cómo te sentías, ¿verdad? Sin dar lujos de detalle, ¿verdad? Y no darle la gloria al diablo. Pero ¿cuáles fueron esos momentos que te sentías en dificultad? ¿Cuáles fueron esos momentos difíciles en la calle? Pues mira, Luis Raúl, cuando uno comienza en este mundo de lo que es el alcohol, la droga, y comienza a tener amistades, ¿verdad? Y comienza a rodearte en ese núcleo, ¿verdad? Pues entonces llega un momento dado en nuestras vidas que nosotros creemos que nos la sabemos todas, que somos los cheches de la película, aleluya, que nada nos va a suceder y que tenemos el mundo agarrado por el mango, ¿verdad? Y donde quiera que íbamos, ¿verdad? Como grupo, pues queríamos, como dicen los chamaquitos por ahí, la montábamos en todos los lados, ¿verdad? Pero siempre va a haber unos momentos dolorosos en tu vida, van a haber unos momentos donde tú te vas a sentir vacío, donde lo que estás utilizando no te llena, porque yo recuerdo, hermano Raúl, que llegó unos momentos, aleluya, que yo me encontraba en mi casa, en un cuarto, luego de estar jangueando, luego de estar en el party, luego de estar con mis amistades y llegar a mi casa y estar allí a las 3 de la mañana, comenzaba a llorar, diciéndole al Señor, yo no puedo más, Señor, yo no quiero continuar en esta vida, haciéndome promesas a mí mismo de que mañana no voy a utilizar la sustancia o mañana no voy a tomar, ¿verdad? Y ver cómo pasar esa noche y al otro día volver a estar en el punto, volver a estar con las mismas amistades. Llega un momento dado en que uno como ser humano, aleluya, no tiene el control de lo que está sucediendo. Por eso es que a mí me impacta la palabra que se encuentra en Marcos capítulo 5, de un hombre endemoniado, que dice la Biblia, aleluya, que cuando Jesús le dio a sus discípulos, pasemos al otro lado, porque cuando Jesús va a llegar a algún lugar, es porque Jesús ya tiene un plan trazado y va a rescatar alguna vida, porque Jesús ve más allá de lo que nosotros podemos ver, aleluya. Y esta historia a mí me impacta, aleluya, porque aquel hombre, déjeme decirle, aquel hombre se encontraba en una condición, aleluya, donde estaba poseído, dice la Biblia, por varios demonios, pero aquel hombre en su interior no quería estar en esa condición. Aquel hombre no quería vivir en los sepulcros. Aquel hombre no quería estar sin bañarse y lejos de su familia menos todavía. Ahí es que podemos ver y entender y analizar, wow, el mundo te ofrece muchas cosas, aleluya, pero es para destruirte. La misma Biblia, la misma palabra nos establece que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida. Y vida en abundancia, Raúl. Eso es. Sí que en la mayoría de las veces existe lo que se llama la presión de grupo. Eso es. Y muchas veces la presión de grupo nos lleva a hacer diferentes cosas en nuestra vida que si nosotros nos ponemos a evaluar y nosotros nos podemos a reflexionar en ciertas cosas, nosotros pensamos, pero ¿cómo yo hice esto? ¿O cómo yo llegué a tal modo, no? Y es que muchas veces, Pedro, la juventud, ¿verdad? De hoy en día, piensa que ser parte de un corillo, ser parte de un grupo, es lo que está, por decirlo así, lo que está a la moda. Entonces, muchas veces, cuando imitamos las cosas que están en el mundo, perdemos nuestra identidad. Y me llama mucho la atención lo que nuestro hermano Pedro nos está compartiendo, porque Pedro testifica que él estaba tratando de llenar algo. También trataba de dejar algo, pero que cuando ya pasaban los días, volvías a lo mismo. Y muchas veces el enemigo siempre va a tratar en nuestra vida que nosotros volvamos al suelo, que nosotros nos acostumbremos, porque lo peor de todo esto, Pedro, es que, ok, fallamos, pero acostumbrarnos a esa condición, como pasó, ¿verdad? Con el que estaba poseído por un demonio, ya son, como dicen por ahí, otros 20 pesos. Sí. Ahí es que uno se da cuenta, ¿verdad?, de que tiene un problema. Aleluya. Porque en mi caso,
en mi familia, una familia pues que ninguno de mis hermanos utilizaban droga, ¿verdad? Sí había alcohol, ¿verdad? Pero mi familia me trataba de ayudar. Hermano Raúl, yo recuerdo que yo participaba del programa Narcóticos Anónimos, programa de Alcohólicos Anónimos. Estaba algún tiempo y volví y recaía. Mi papá me llevaba a diferentes sitios. Tuvimos hospitalizados 2 veces, una hospitalización en el Hospital Panamericano, allá en Atorrey, otra en el Hospital de Damas, acá en Ponce, ¿verdad? Donde te cierran allí 7 días y la ciencia cree que con medicamentos, aleluya, pueden resolver un problema que es espiritual, que solamente Cristo, aleluya, cuando venimos a Cristo, que rompe esas cadenas y liberta al hombre, aleluya, pero nosotros en lo humano siempre tratamos de buscar, ¿verdad?, esa solución, aleluya, en lo que conocemos y en lo que nos ofrecen, ¿verdad?, las alternativas que hay alrededor. Pero yo recuerdo que ya yo estaba bien cansado, Raúl. Yo estaba bien cansado, ya todo lo que trabajaba lo consumía. Yo tenía un negocio aquí en el Cruce del Gato y en ese negocio todo lo que yo vendía, casi todo lo que yo hacía, lo utilizaba en sustancias, como el consumo de la cocaína comenzó a crecer en mi vida, pues entonces yo tuve que comenzar a vender algunas sustancias también para poder mantener el vicio que yo tenía, ¿verdad? Y yo recuerdo que en un día se tiraron los agentes, llegaron los agentes a mi negocio, hermano Raúl, llegaron los agentes con la unidad de los canes, con los perros. Ese día estábamos allí en el negocio, ese día me arrestaron en el negocio y ese día yo montado en aquella patrulla, yo gritaba mi mente al cielo, y decía, Señor, si tú me sacas de esta, ¿verdad? Yo te voy a servir y yo voy a dejar de usar la droga, porque cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas, como cada uno, como dijimos ahorita, cada uno de nosotros pues, hemos recibido una palabra, hemos ido a alguna iglesia, hemos visitado un templo, aleluya, conocemos la historia, aleluya, pero cuando tú comienzas a clamar y pedirle al Señor que te ayude en esos momentos, y ver que la mano de Dios se mueve a tu favor y tú no cumples lo que tú le das a Dios, lo que tú le dices al Señor, las cosas se van a complicar. Y eso yo lo puedo entender ahora, ¿verdad? Que estamos en los caminos del Señor. Aquella vez Dios metió su mano, eso fue un viernes, cuando los agentes hacen algún arresto, una investigación un viernes, esas personas van directamente para las cucharas de Ponce, hermano Raúl. Yo recuerdo que nos llevaron allí a Aybonito, nos pusieron en una celda en Aybonito y a las 2 horas nos soltaron con unas citas para el lunes para el tribunal. Eso yo nunca lo había visto. Sí, el protocolo prácticamente se rompió. Se rompió el protocolo. Yo tenía droga en mi negocio y los perros no encontraron la droga. Wow. Luego, cuando yo salgo de Aybonito, voy directamente al negocio, voy al lugar donde tenía la droga escondida y ahí estaba la droga. Yo no la entendía. Yo pensé, gané esta. Exacto. Le gané a los guardias. No sabía que había algo divino, algo poderoso que va más encima de nosotros, que estaba teniendo cuidado de mí. Así mismo es. Y qué poderoso, ¿verdad? Lo que testificas sobre cuando tratábamos de buscar soluciones humanas, ¿no? Y no decimos, ¿verdad?, que es malo, no, porque hay ciertas situaciones en nuestra vida, ¿verdad?, que lo van a meritar, pero hay ciertas cosas en nuestra vida que son espirituales, y las cosas espirituales, el único que va a poder trabajar con ellas va a ser Dios. Eso es así. Va a ser Dios. Entonces, muchas veces Dios nos llama con cuerdas de amor, pero nosotros somos, como dicen por ahí, cabezones. Pero el Señor, y no atendemos, ¿verdad?, al llamado que Dios está haciendo, ¿verdad?, para nuestra vida. Y el problema de esto es, Pedro, que muchas veces nuestros actos hacen que nuestros familiares también sufran. Eso es así. O sea, entonces, Pedro, ¿qué fue el punto culminante? Me explicaste, ¿verdad?, de esa redada que hubo, ¿no?, en tu negocio, pero
¿Cuál fue ese punto culminante que tú dijiste, ok, hasta aquí, me entrego a ti, Señor? Eso sucedió una mañana de un sábado más o menos alrededor como a las 11:30 de la mañana. Yo me encontraba en mi casa, mi esposa y mis 2 hijos, y yo me encontraba en mi casa con sustancias de cocaína en mi hogar, porque yo consumía y siempre estaba consumiendo, y llegaba el momento en que llegaba como que aparentemente controlar y poder estar frente a personas y todo normal. Entonces ese día yo me encontraba ahí en mi casa, yo me encontraba al frente del televisor, y de momento yo escuchaba una voz en mi oído de una persona quedándose sin aliento en mi oído, y yo dije, ¿me estoy volviendo loco o la nota me está haciendo efecto? Y yo escuchaba en mi oído, Raúl, y escuchaba eso ahí fuerte pegado en mi oído. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando yo me levanto del sofá que estaba frente al televisor y voy para mi cuarto, yo veo que la niña mía, que apenas tenía 1 añito de edad, o 1 año y 3 meses por ahí, había tomado un frasco de tinte de pelo de mi esposa, y se lo había prácticamente, lo había abierto y se lo había tomado, o tenía parte en la boca, ¿verdad? Tal vez no se lo tomó todo, no sé, pero yo sé que los labios se comenzaron a hinchar terriblemente, y cuando yo la veo así, yo me desespero, mi esposa se desespera, arrancamos para el hospital, y llegamos aquí a Orocovis, de Orocovis nos mandaron hacia el Bonito, y dentro de esa locura, pues yo le decía nuevamente al Señor, Señor, si tú sanas a mi hija, si verdaderamente tú sanas a mi hija, yo voy a dejar de consumir droga y voy a comenzar a servirte. Y yo recuerdo que ese sábado estuve yo allí en el hospital, estaba mi hermano, estaba mi cuñado, que es evangelista, ahora está pastoreando, estuvo allí con nosotros, no nos soltó, él entró para allá, oró por la nena, y nos fuimos a las 3 de la mañana del hospital, y el domingo a las 6 de la mañana, 7, me llamó mi esposa para buscar a la niña, porque ya la habían dado de alta y ya la niña estaba bien. Cuando yo recuerdo que arranco el domingo a buscar a mi niña y a mi esposa, pues me acuerdo de las palabras que yo le había dicho el sábado por la noche, de que si sanaba a mi nena, pues yo le iba a servir al Señor. Entonces, cuando yo regreso de allá de Ay Bonito, obvio, es domingo, que Dios sabe todas las cosas. Era domingo, entonces domingo, pues cuando yo dejo a mi esposa, pues arranco para la iglesia. Arranqué para la iglesia católica en el pueblo, allí en la plaza. Allí fui a las 11 de la mañana, entré en el templo, me arrodillé, me acuerdo como ahora, en un banco, yo lloraba delante de la presencia del Señor, porque no importa en el lugar que tú te encuentres, siempre que tú estés clamando al Señor, Dios te está escuchando. Yo recibí un testimonio poderoso, hermano, de una persona que yo le hice un trabajo y fui a entregarle en el día de ayer. Esta persona católica me dice, Jesús me sanó de cáncer. Wow. Y me dijo, ¿sabe por qué me sanó de cáncer? Porque cuando a mí me diagnosticaron cáncer, yo le dije al doctor que yo no quería las quimioterapias, que yo no la quería, que yo tenía un Jesús que la podía salvar, y Jesús la sanó. Eso es. Y ella lo que mencionaba era Jesús. Gloria a Dios. Y decía, es que poderoso. Donde quiera que tú te encuentres, dice la Biblia, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Algo va a recibir. Aleluya. Y entonces yo dije, pues salí de aquel lugar, aleluya, como mismo entré. Recuerdo, le dije al Señor estas palabras, Raúl, allí en la plaza. Y el Señor, ya yo cumplí contigo. Gloria a Dios. Porque yo entendía como religioso sí, que era un momento ya. Que era un momento de asistir, cumplir un horario, y ya yo hice mi parte. ¿Ves? Sí. Porque a veces nos convertimos en religiosos. Sí, en vez de tener una relación con el Señor, nos convertimos en unos religiosos. Eso es verdad. Nos creemos que con cumplir ciertas cosas, esto y lo otro, ya es todo. No. El Señor quiere algo más. El Señor quiere irte profundo contigo. Aleluya. Una relación de tú a tú, conocerte. Aleluya. Entonces salgo de allí de la plaza. Aleluya. Me monto en mi carro. Ya tú sabes, como yo vivo acá arriba en el Cruce del Gato. Cuando llego al Cruce del Gato,
que voy hacia mi casa, que es en Bajura, algo pone en mi corazón de yo ir a la casa de mis padres, de papi y mami, que viven en el sector de la familia, a notificarle que ya la nena estaba en mi casa, que estaba todo bien, porque obvio la familia todo se preocupa cuando hay algo, que todo se impacta. Entonces, pues, cuando yo llego a mi casa, le digo a mami, a papi, bendiciones, mira, ya la nena está bien, la daron de alta, gracias a Dios. Está el evangelista Mar Medina, que ahora es pastor. Sí, Mar. Entonces yo vengo y miro al pastor, me le quedo mirando y le digo a Mark, yo quiero ir a una de esas iglesias que tú vas. Gloria a Dios. Y el hombre, los ojos se le querían salir. Nosotros sorprendido. Nosotros que predicamos la palabra entendemos cuando alguien nos dice yo quiero ir a tu iglesia. Es un gozo, porque nosotros sabemos que Dios va a hacer algo. Así es. Que Dios va a hacer algo. Así es. Entonces él me dijo, pues no hay problema, yo te busco a las 6 de la tarde, pero ¿qué pasa? Eran las 12, 2:30, casi la 1, de 1 a 6. Para mí era un calvario. Aleluya. Esperar para no consumir, ¿verdad? Para asistir a la iglesia. Entonces llegó Mark, llegó a mi casa, me buscó. Nos fuimos, comenzamos a visitar los templos aquí en Orocovis. Estaban todos los templos cerrados. Era domingo por la noche. No todos abren de noche. La mayoría tienen sus servicios por la mañana. Es bien complicada la cosa. Entonces él me dijo, yo sé dónde hay una iglesia abierta. Me dijo en Trujillo Alto. Y le dije, ¿qué? En Trujillo Alto. No, yo no voy para Trujillo Alto. No me perdona, pero yo no voy para Trujillo Alto. Llévame a mi casa, porque ya no hay templo abierto, no, tranquilo. Yo decía en mi mente, no voy para la iglesia entonces hoy. Entonces el varón se postró sobre el rostro sobre el guía. Se estacionó más adelantito de la panadería. Recuerdo que eso lo que había eran las bambúas allí, porque eso fue ya como 14 años atrás. Ahora ya, que ya el edificio no estaba, eran las bambúas allí. Las bambúas, ahora hay un edificio. Se ha vuelto todo comercial. No, el pueblo se mudó para el Gato prácticamente. Sí, no, muchachos, eso está terrible. Entonces allí él estacionó su carro y puso su rostro sobre el guía. Y yo estaba en la parte de atrás, mi hermana estaba al frente y se volvió loco este hombre. Cuando él se levanta, Raúl me dice estas palabras, ya yo sé dónde hay una iglesia abierta. Y el Señor me lo ha mostrado. Gloria a Dios. Y el que Dios te ha mostrado, tú sabes, un incrédulo. Sí, porque uno no tiene esa experiencia y a que uno le digan eso, pues uno dice, pues, este está loco por decirlo así. Exacto, sí, es lo normal. Es lo que uno piensa cuando uno lo conoce. Piensa mucha gente cuando uno le ha dado una palabra de parte de Dios. Así mismo es. Tú sabes, hay mucha gente que lo duda, somos incrédulos hasta que no pasemos por una experiencia con el Señor. Y yo decía, wow, este hombre está loco. Me dijo, no, ya yo sé dónde hay una iglesia, la iglesia está abierta. Es pasando una curva, porque él no conocía mucho de acá de Orocovis, porque él es de Trujillo Alto. Porque él, exacto. No conocía mucho, pero decía, es por donde vive una tía tuya, saliendo de una curva, están los carros estacionados, el templo está abierto, ya Dios me lo mostró y yo voy para allá. Sin él conocer. Sí, él conoce, porque él es de Trujillo Alto, solamente conocía algunos puestos de gasolina, cositas así que se movía por acá, por Orocovis, ¿ves? Entonces, yo en mi mente, yo dije, eso está cejado. Eso está cerrado porque nosotros los domingos, cuando nosotros consumíamos cocaína, nosotros no nos gustaba estar dentro de los negocios y lo que hacían no era machinear en los carros. Llegó un punto en que era tanto el consumo que nos queríamos esconder. Todo empezó como que para estar en toda fiesta, pero después eso era una cosa terrible. Yo decía, no, eso está cerrado, porque yo recuerdo que los domingos nosotros pasamos por ahí muchas veces, porque nosotros bajábamos a la playita de Morovis y subían, bajábamos a la playita de Morovis y subían, y pasábamos por esa área y estaba cerrado. Yo lo veía cerrado, nunca lo había abierto. Para la sorpresa mía, cuando llegamos en aquel lugar, como Dios se lo había mostrado al varón, el templo estaba abierto, los carros estaban estacionados como él dijo. Allí nos estacionamos, entramos a aquel lugar, había un ambiente de alegría, un ambiente de gozo, una
unas alabanzas, algo que estremecía a uno. Algo que tú, o sea, algo diferente a lo que tú habías visto. Algo bien diferente, totalmente diferente, la gente aplaudiendo, algo bien vivo, una cosa, y yo entré para ese lugar, tú sabes, pero yo tenía un deseo ya, hermano Raúl, de cambiar, yo tenía un deseo ya de dejar lo que estaba viviendo, tú sabes, inclusive, tú sabes, yo hasta el negocio, yo se lo di al hermano mío, le hicimos un negocio, toma las llaves, no quiero más, tú sabes, ya yo estaba cansado de verdad. Y cuando yo escuché el predicador, el mensaje del pastor que comenzó a predicar la palabra y él hace un llamado. Él hace un llamado que tampoco nunca nosotros habíamos visto, ¿verdad? Que se oren por las personas de esa manera. Entonces, pues yo me levanté y cogí para el altar. Cogí para el altar, hermano. Allí yo levanté mis manos. Sinceramente, delante de la presencia del Señor levanté mis manos. Gloria a Dios. Y le entregué mi corazón a Cristo. Y le decía, Cristo, si tú eres real, tú eres el único que puedes romper estas cadenas, tú eres el único que puedes hacer algo en mi vida, tú eres el único que puede transformarme, porque ya yo estoy cansado, ya yo no puedo más, tú me entiendes, ya era tanta la desesperación, tú sabes, la agonía, siempre lo mismo, y era algo que yo a veces ni quería hacer y el cuerpo se lo pide, por eso es que yo no puedo señalar ni juzgar ningún adicto quiere estar en una luz pidiendo chavo, amigo, entienda eso. Ningún adicto quiere estar en una luz pidiendo dinero, está allí porque tiene una necesidad, aleluya, física, que esos químicos le piden. Y allí, hermano Raúl, cuando yo levanté mis ojos, abrí mis ojos, estaba en el suelo y me había ido en descanso, recibí lo que fui a buscar. Eso es. Yo sé que cuando yo me levanté de aquel lugar, Raúl, algo pasó en mi vida, era completamente diferente. Yo también fumaba cigarrillos, tú sabes, y desde ese día, desde ese domingo, cuando yo me levanté lunes, yo me levanté sin deseo de fumar, sin deseo de tomar, Gloria sin al deseo Señor. de nada. Y para que te lo goce, aquel que está escuchando, ¿verdad? Y que está viendo, que nos está viendo ahora, ¿verdad? Para que usted vea cómo Dios tiene todas las cosas en control. Ese domingo, en ese lugar, en la iglesia ahí en Percha, que pastorea David Cosme, en ese lugar solamente se celebraba un domingo en la noche y era el último domingo de ese mes. Para Dios no hay casualidad. Eso es, el propósito. Dios es un Dios de propósito, es. Dios es un Dios de orden. Y sabe y conoce la necesidad que tú tienes, que me estás viendo y que me estás escuchando en esta hora, aleluya. Solamente atrévete a darle una oportunidad al Señor. Yo me atreví a darle una oportunidad al Señor hace 14 años de mi vida y fue la mejor decisión que he tomado de servirle al Señor, Raúl. De ahí en adelante es otra historia. Es otra historia, a eso iba. ¿Cómo de ahí en adelante, cómo cambia tu vida? Y qué interesante porque Dios, ¿verdad? Trabaja de diferentes maneras con diferentes personas y como tú bien dices, haya visto que se le hace difícil, ¿verdad? Salir de esa situación, ¿no? Pero cuando tú te entregas en espíritu y en verdad, y cuando tú reconoces que tú necesitas un cambio en tu vida, para Dios no hay nada imposible. O sea, de un día para otro, ya, todo. Entonces, de ahí en adelante, ¿cuál fue la diferencia que hubo en tu casa, en tu entorno? ¿Cuál fue la diferencia que tú notaste al dar ese paso? Pues mira, Raúl, lo primero que yo noté era que no tenía deseo de fumar cigarrillo. Por lo menos ese cigarrillo de esa mañana temprano y ese tabaco de marihuana que no podía faltar por la mañana, no estaba ese deseo. No estaba ese deseo. ¿Ve? Pero es bien importante porque yo entendí que yo quería una ayuda. Y el Señor me dio la ayuda. ¿Ve? Pero entonces ahora yo tenía que dejarme ayudar. Ese es el punto. Ahora yo tenía que entrar en un proceso de restauración. Gloria al Señor. Como el águila, como predicaban estos días en mi templo allí en Bajura. Como el águila es un proceso que estuve esperando ahí 150 días para poder entonces volar, aleluya, con nueva fuerza y tener una nueva vida.
Entonces comenzó un proceso en mi vida. Entonces, hermano Jaón, entonces yo tuve que tomar decisiones en mi vida. Entonces se tuvieron que ir las amistades. Entonces se tuvieron que ir los lugares que yo frecuentaba. Aleluya. Se tuvo que ir la cancha del Cruce del Gato. Se tuvo que ir muchas cosas en mi vida que me ataban. Tuve que dejarlas. Tuve que comenzar ese proceso en mi casa. Aleluya. Donde yo no podía estar. Gloria al Señor. Yo me levantaba y para la calle. Sí, que siempre estaba acostumbrado a estar en la calle. Y mira, en casa de mami y papi, eso era así. Sí, sí. Eso era así, a veces, tú sabes. Sí. Y comenzar ese proceso, entonces, el lunes ya había culto, el martes ya había culto, el miércoles había culto. Yo rápido le pregunté al pastor, ¿cuándo es el próximo culto? Mañana tenemos culto en casa de nuestra hermana Socorro, Pagán, allá en Limón, y el hermano Guillito, que estuvimos compartiendo estos días, y Eli Pagán allá. Pues voy para allá el lunes, y yo me enchuflé de una manera, Raúl, que yo no me perdía un servicio. Buscando una experiencia más en el Señor. Entonces sucede algo. A las 3 de la mañana ya yo estaba despierto. Entonces yo pensaba que era la reacción de que está saliendo todos esos químicos del cuerpo. Sí, del cambio, ¿verdad? Sí, del cambio que tuviste. Del cambio, de la adición, de pues, que ya no está la sustancia, ya no está esto, no está lo otro. Y yo decía, pues, esto es normal para mí. Pero era a las 3 de la mañana. Yo miraba el reloj, 3 de la mañana. Siempre era a la misma hora. Al otro día, 3 de la mañana. Entonces vengo, hablo con mi pastor. Pastor, me está pasando esto. El pastor me dice, eso es que el Señor te está levantando para que comiences a orar y leer la palabra del Señor. Y pero ¿cómo hago eso? Pues nada, te arrodillas, oras, hablas con el Señor, llévate la palabra, comienzas a leer el Evangelio, empiezas por Mateo, luego vas a Génesis, y comenzó a explicarme, a darme esa dirección, ¿verdad? Y como yo quería la ayuda, yo fui obediente a todo lo que a mí me decía. Qué interesante, Pedro, que tocas ese punto, porque ese consejo fue un consejo directo sobre orar y leer la palabra. Entonces, hoy en día nosotros queremos usar tácticas humanas, porque posiblemente si hoy en día tú vas a donde una persona y tú le dices, me estoy levantando hasta la mañana, tienes insomnio, tómate una pastillita para que duerma. Pero qué bueno cuando una persona está conectada con el Espíritu, ¿verdad? Y se deja dirigir por Dios, que te da esos consejos sabios, ¿no? De cómo buscar la presencia del Señor, cómo escuchar la voz de Dios, como cuando empezó Samuel. El Señor lo estaba llamando y Samuel no podía reconocer la voz del Señor porque él no había tenido esa experiencia, ¿no? Entonces el problema, ¿verdad? Y la situación era esa, falta, ¿verdad? De una orientación, pero qué bueno que en el momento dado Eli tuvo que decirle, pues mira, ese es el Señor que te está hablando. Ese es el Señor que te está hablando. Pedro, hablando en general, ¿qué diferencia tú puedes notar en términos generales, ¿verdad? No, sin tocar denominaciones ni nada de eso, en términos generales, sobre los consejos que se están dando hoy en día en base a situaciones, porque antes los consejos que te daban las personas eran bíblicos. Esa situación tú puedes resolverla de esta manera, pero hoy en día, ¿verdad? Podemos ver otros tipos de consejos que yo no estoy en contra de los libros aparte, ¿no? Pero muchas veces te dicen, léete este libro o léete esta cita, ¿no? Pero ¿qué diferencia tú puedes notar, hablando generalmente ¿verdad? Del mundo, de cómo antes se nos enseñaba y de cómo se está enseñando ahora? Pues mira, Luis Raúl, yo lo que he podido ver, ¿verdad? En mi experiencia de estos años en el Evangelio, cuando yo comienzo en la palabra del Señor, que comienzo con esa intimidad, las mejores experiencias que yo he tenido ha sido de madrugada en oración con el Señor. Yo recuerdo que cuando yo leí esa historia de los 10 leprosos, aleluya, que solamente uno fue agradecido y se postró delante de los pies de Jesús
para agradecer lo que Jesús había hecho. Gloria a Dios. Aleluya, a mí se me estremecía el corazón, yo lloraba lágrimas, porque yo me podía identificar, aleluya, con la palabra del Señor. Es bien importante la palabra del Señor, ese es el manual del creyente, eso es la base y el fundamento de cada cristiano, ¿verdad? Y lastimosamente podemos ver, ¿verdad?, que se están levantando muchos líderes, ¿verdad?, que están utilizando otro tipo de métodos, ¿verdad?, que tal vez pues tienen algún fundamento o tratan de buscar, ¿verdad?, unas cosas. Pero mire, la palabra es lo único que es lo que nos puede dar a nosotros. Las herramientas están aquí. Eso es. Todas las herramientas están aquí, Luis Raúl. Así mismo. Entonces vemos ahora un evangelio como que lo quieren poner más fácil. Exacto. Y esto cuesta. Cuesta. Esto cuesta. El mismo Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicciones. Eso es. Pero confía en mí, porque yo he vencido el mundo. Sí. Y cuando nosotros creemos que nos la sabemos todas, entonces que comienza la destrucción repentina sobre nuestras vidas. Porque nosotros tenemos que depender del Señor. No podemos ser sabios en nuestra propia sabiduría. Eso es. Tenemos que dejar que sea el Señor el que nos guíe. Y lastimosamente vemos muchas cosas que no van acorde al evangelio. Sí, porque hoy en día queremos levantar a la persona, pero sin darle gracias a Dios. ¿Ves? Posiblemente de la boca digan gracias a Dios, pero de su corazón dice todo lo contrario. Entonces, muchas veces, posiblemente esos consejos que se estén dando hoy en día funcionen en algunas áreas, pero el problema del consejo humano es que no es eterno, es un consejo que tarde o temprano vas a caer en lo mismo, pero cuando nosotros nos dejamos dirigir por la palabra del Señor, que no falla, porque uno de los mayores problemas es decir que la Biblia no tiene solución para todo. En la Biblia hay solución para todo. Número uno, Cristo. O sea, si tú buscas fuera de Cristo otra solución, lamentablemente no estamos dando en el blanco. Y el blanco correcto, la palabra dice que nuestra mirada siempre tiene que estar en el Salvador, en Cristo Jesús. Entonces, ¿verdad? La diferencia, y concuerdo contigo, Pedro, la diferencia que podemos ver hoy en día es que muchos de los consejos no son consejos bíblicos. Y el problema de no dar un consejo bíblico es que la persona puedes maquillar ciertas actitudes, pero esas actitudes no van a ser transformadas porque la única que puede transformar es la palabra. Es el único libro que tú lees y te transforma. Eso es así, eso es amén. No hay un libro en el mundo, Pedro, que tú puedas leerlo, te podrá animar, te podrá dar el ánimo de hacer ciertas cosas, pero que te transforme. Y no que te transforme a mal, sino que te transforma a bien. Es lo importante de esto. Algunos otros libros, ¿verdad?, te pueden dar un conocimiento externo de muchas de historia, de cosas, pues, de hombres que han hecho tantas cosas. Amén, eso es bonito, eso es bueno, eso te añade sabiduría, te añade conocimiento, pero experiencia gloriosa y transformadora y que te limpia tu alma y te limpia tu espíritu es la palabra del Señor. Es la palabra. Por eso mismo la misma palabra dice que la palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos. ¿Ves? Que penetra hasta lo más profundo de tu corazón, discierne los pensamientos. La palabra es viva, porque la palabra es Cristo. Y no caduca. No caduca. No caduca. Pedro, ¿cuál fue cuando empezaste en el Evangelio? ¿Te apasionó rápido la prédica? Pues mira, yo comencé en el Evangelio sirviendo. Yo comencé sirviendo. Yo veía que había que cargar silla, cargaba silla. Yo veía que había que cargar bocina, cargaba bocina. Yo veía que había que bajar, bajía. Yo veía que había que hacer algo en el templo, ligar cemento. Comencé, y como yo no estaba trabajando en esos momentos, pues yo me fui de lleno en lo que es el trabajo en la construcción del templo, en ayudar. Nosotros íbamos todos los días al templo por la mañana. Había un grupo de hermanos que íbamos todos los días y algo hacíamos allí. Si no hacíamos nada, pues compartíamos, comíamos, hablábamos de la palabra. Eso es parte de eso era todos los días. Y yo entiendo que cuando yo comenzaba a ver, ¿verdad?, los mensajes y la palabra,
Y yo decía, wow, tú sabes, eso me llenaba, pues yo decía, como ellos predican, como Dios los usa, ¿verdad? Como tratan la palabra. Y había un deseo y un anhelo en mí, que comenzamos a trabajar en el área de evangelismo. Cuando Dios me hace el llamado de evangelista, fíjese que el único en la palabra del Señor que Jesús no le permitió seguirlo fue este endemoniado. Gloria a Dios. El único. Así es. A todos los demás Jesús les dijo, ven y sígueme. Eso es así. Deja todo, vende todo y vende y sígueme. Así mismo es. Pero a este Jesús le dijo, no, bájate de la barca. Pero Jesús, yo creo que no, bájate de la barca. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que hacer lo que dice el versículo 19. Gloria a Dios. Mas Jesús no le permitió que se montara en la barca, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, hablar lo que el Señor hizo en mi vida, aleluya, ya esos otros 20. Porque ahí fue que llegó el llamado a predicar. Yo recuerdo que el Señor me muestra un sueño, hermano Raúl, y en este sueño yo estaba parado en una tarima, tenía un micrófono, un stand con un micrófono al frente, estaba en camisa manga larga, en una corbatita, yo me veía lo más lindo allí. Gloria a Dios. Parado en esa tarima y decía, wow, y un sueño hermoso, y terminó el sueño. Cuando termina el sueño, yo solo digo a mi pastor, soñé. Y el pastor era bien sabio en todo, porque Dios siempre revela y muestra las personas, ¿verdad? Y los llamados. Y él me dijo, el Señor te está llamando para predicar la palabra, para que seas un evangelista, para que cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es. Y yo dije, pastor, yo no me atrevo a hacer nada de eso. Yo no me atrevo. Me dijo, no te preocupes, que algún día llegará. Y yo recuerdo que un día aquí en Orocovis se estaba celebrando unos cultos los sábados. Okay. Como a las 9 de la mañana, unos cultos evangelísticos ahí en el estacionamiento público. Okay. La tarima del sueño. Sí. Esa fue la misma tarima. Wow. La misma tarima. Yo decía, y el pastor me dijo, Pedro, te toca dar el testimonio tuyo. Gloria a Dios. Y yo dije, pero pastor, ¿qué yo voy a decir? El testimonio tuyo, tú vas a hablar de dónde Dios te sacó, lo que tú sabes, esto en blanco y negro, lo que tú has vivido. Pues está bien, pastor, muchacho. Yo recuerdo que eso yo me metí en ayuno, en oración. Eso era una cosa terrible porque tenía ese compromiso de darle ese testimonio. Y cuando llegamos, pues estábamos en la tarima que ya yo había soñado. Pero hubo algo, Raúl, que cuando ese día yo llegué allí al estacionamiento, llegó el pastor, llegaron los Tati, Mato, que paz descanse, el Señor lo tenga en la gloria allá con su piano, hermano Julio, me acuerdo, Willy, unos hermanos montando equipo, montando bocinas. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la tarima y comienzo a mirar para el estacionamiento, allí había una pareja, un matrimonio, que vivían 3 casas más arriba de la de mis padres. Vecinos. 3 casas más arriba de la de mis padres, compadres de mi papá. Me conocían desde pequeño hasta toda mi vida. Yo decía, wow, Señor, yo no puedo hablar aquí. Mira quiénes están ahí. Yo peleando con el Señor. Ellos me conocen. Ellos saben toda mi vida. Así es. Y yo voy a hablar ahora de tu palabra. O sea, yo me sentía como que no era digno de hablar una palabra por todo el pasado que yo había hecho. Amén. Y me encierro en el baño de la tarima. Wow. Con esa pelea interna. Raúl, me meto dentro de ese baño, de esa tarima, mi hermano, y allí comienzo yo a orar al Señor hasta que el pastor me llamó. Antes de llegar ahí, quiero traerte este dato bien peculiar. Porque cuando yo se lo cuento al evangelista Mar, que tenía esa oportunidad, pues entonces Mar me decía, pues chacho, eso está tremendo. Me dijo, tú vas a predicar de Saulo de Tarso, de Pablo, la conversión de Pablo. Cuando Pablo chocó con Cristo. Porque tú chocaste con Cristo. Y bueno, él ayudándome. Dándote consejo. Él ayudando y dándome consejos. Y yo decía, wow, eso está tremendo. Sí, pam.
Pero esa noche, cuando yo me acuesto, el Señor me revela y me llevó al pasaje de los 10 leprosos. Ese fue tu primer mensaje. Ese fue mi primer mensaje, Amén. el de los 10 leprosos. Entonces ya el testimonio se convirtió en una predicación, porque cuando yo comencé a leer ese pasaje bíblico de los 10 leprosos y comencé a hablar, que yo me identificaba con ese leproso que fue sanado y que era agradecido del Señor, ¿verdad? Mientras 9 se fueron, pues uno se quedó, tú sabes, y el Señor me estaba dando a entender de que yo tenía que ser agradecido de lo que Dios había hecho en mi vida. Y comenzamos a testificar y comencé a predicar y testificar y a predicar. Anyway, que cuando yo terminé todo el mensaje, pues yo hice lo que yo veía que mi pastor hacía, un llamado. Eso es. Y yo dije, ¿y quién quiere en esta mañana aceptar a Cristo como su único exclusivo Salvador? Hermano Raúl, el matrimonio comenzó a caminar hacia el altar. La pelea interna que tú tenías, eso fue lo que Dios trajo. Lo que Dios tenía preparado allí. Y cuando ese matrimonio sube a esa tarima y confiesan a Jesucristo como su único exclusivo Salvador, llorando en lágrimas, aceptaron a Cristo, entonces yo vengo y le digo al pastor que orara. El pastor me decía que no, fulano ora, no, y me hacían señas. Eres tú, pero no podían hablar, no hablaba. Wow. Raúl, el pastor no hablaba. Y yo le decía, pastor, ¿para qué ore? Y mudo, y lo que me hacía era una seña, más nada. Y yo, ¿cómo yo sé esto, Señor, si yo no sé? Bueno, yo voy a aplicar lo que yo he visto. Eso es, eso es. Qué bueno aplicar lo que eso uno ve eso es. y lo que uno va adquiriendo, ¿verdad? En medio de los servicios. Sí. Y hice eso y eso fue algo poderoso, ¿verdad? Y esas 2 vidas se convirtieron en el Señor, le están sirviendo al Señor en estos días. Y ahí comenzó, ¿verdad? Lo que es la pasión por predicar la palabra del Señor. Eso es amén. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Y me gusta de la forma en que contestas la pregunta sobre yo empecé sirviendo. Vemos bastantes historias bíblicas de personas que Dios llamó sirviendo. Abraham sirviendo a su padre. Vemos también la historia de David sirviendo a su padre. Vemos también Eliseo sirviendo. Entonces, hay una clave, ¿verdad? En el llamado del Señor y sabemos que somos separados desde el vientre de nuestra madre. Pero cuando tú sirves, es una antesala de lo que Dios te va a entregar. Porque es que Dios no puede entregarte algo si no estás sirviendo. Si no estás siendo efectivo en algo. Entonces, eso me gustó. Y también me gustó en la forma de la primera prédica. Y que te acuerdes de la primera prédica porque es poderoso. O sea, uno acordarse de eso es bien poderoso. Pedro, ¿cómo te fuiste desarrollando en la prédica? ¿Verdad? Un consejo que puedas darle a personas que están empezando a predicar ahora y quieran ¿verdad? Adquirir ese consejo. Mira, ¿qué yo puedo hacer para empezar a escribir prédica? ¿O cómo me dejo dirigir? Mira, es algo que uno va aprendiendo en el camino, ¿verdad? La base siempre va a ser la oración, siempre va a ser el ayuno, siempre va a ser tu relación con Dios. Tenemos que hablar con Dios. Tenemos que preguntarle a Dios qué tú quieres que yo hable, qué tú quieres que yo predique, porque mensajes pueden haber muchos, ¿sí, Raúl? Pero el mensaje que Dios quiere hablar a la iglesia hay que buscarlo en la intimidad. Amén. Es bueno que tú te prepares, es bueno que tú estudies. Yo estuve un año en la escuela en IPA, estuvimos allí, compartimos con muchos hermanos, conocimos, nos preparamos, ¿verdad? En esa palabra, trazamos un mensaje. Hay muchas veces que lo que uno escribe no lo habla, ¿no? Así mismo es. Y el Señor te dirige por otras cosas, pero lo más importante para esos amigos, ¿verdad? Que tienen esta pasión de predicar la palabra del Señor, que Dios ha puesto ese llamado, que hay una llamita ahí encendiendo. Mira, hermano, no deje que el enemigo te robe eso. Amén. No deje que el enemigo te robe eso, ni que nadie te tenga por poco, porque la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escoge el Señor. Así mismo es. Para avergonzar a los sabios. Así que yo te insto a que tú sigas hacia adelante, a que tú te prepares, a que tú comiences a leer la palabra del Señor, aleluya, y que busques esa dirección del Señor, aleluya, y busques la dirección de tu pastor, ¿verdad? Esos consejos, porque no lo sabemos todo. Tenemos que preguntar, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y todo aquel que recibe la instrucción de su pastor, aleluya, de un buen pastor,
aleluya, entonces va a tener fruto en lo que usted se va a proponer en la obra del Señor. Eso es amén, eso es amén. Oración, Sí. ayuno, palabra y el consejo. Y el consejo. Hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Una de las cosas más poderosas, Raúl, y yo sé que a ti te ha sucedido también, tú sabes, porque en una ocasión yo tenía preparado un evangelismo y el predicador no llegó. Eso se da. Y cuando el predicador no llegó, el pastor me dijo, pues te toca predicar a ti. Entonces yo dije, ¿qué yo voy a predicar? ¿Qué tú vas a predicar? La palabra de Dios. Eso es. ¿Qué tú le vas a decir al Señor? Yo sé que algo tú vas a hablarle aquí a la gente porque tú eres el que tienes el control y el dominio de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón. Pon palabras en mi boca y abre tu boca y Dios la va a llenar. Y escoge un pasaje bíblico que el Señor te ponga en tu mente y atrévete, porque Dios lo va a hacer y no te va a dejar caer en vergüenza. Como nos ha pasado muchas veces. Sí, sí. Muchas veces. Hemos vivido esa experiencia también, ¿verdad? En que pues no hay nadie y nos toca. Eso amén. Es estar preparado. Aquí, ¿verdad? Lo importante es estar preparado. Por eso es la importancia de leer las Escrituras. Sí, Señor. ¿Verdad? Porque como el mismo Espíritu Santo nos inspira a nosotros, ¿verdad? Llevar lo que es la palabra de Dios, pero también nosotros conocer de las Escrituras y nosotros poder leer las Escrituras. Eso nos ayuda también a nosotros poder ser efectivos en el reino de Dios, ¿no? Pedro, para ir cerrando, ¿qué consejo le puedes dar a esta persona que está luchando en aceptar a Cristo como su Salvador? Sí, siempre hay una batalla interna dentro de la mente del ser humano, porque hemos sido formados, hemos sido hechos para adorar a Dios. Eso es. La Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Amén. Y nosotros somos adoradores. Eso es. Hemos sido nacidos para adorar al Señor. Y yo sé que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence, que redarguye. Eso es. O sea que si tú tienes una batalla ahora mismo en tu mente, sin darle el paso, sin no darle el paso, y el Espíritu te está ahí convenciendo, el Espíritu te está diciendo las cosas que tú tienes que hacer, aleluya, atrévete a darle el paso. Atiende a la voz que siempre te va a dirigir para lo bueno. Escucha este detalle. Siempre va a haber una voz que te va a conducir a lo verdadero, a la verdad. Eso es. Y siempre hay una voz que te va a dirigir como que a lo que no es real, a lo que puede ser pasajero, como un disfraz. Así es. Aleluya, pero tú sabes que el fin no es el que tú quieres. Por eso es que tenemos que estar bien atentos a esa voz. Y yo te invito a que tú prestes el oído al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Porque Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Ahora mismo nosotros estamos aquí predicando la palabra, pero el Espíritu, aleluya, está trabajando con cada vida. Gloria al Señor. A todo el mundo, alrededor del mundo, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, aleluya, y trabaja con el ser humano, con el corazón ahí, aleluya. Y sabe lo que tenemos que hacer, hermano Raúl, y es lo que yo siempre digo, que donde único se gana rindiéndose, así es cuando llegamos a los pies de Cristo. Así es. Porque aparentemente tú te estás rindiendo, pero estás teniendo una victoria. Así aleluya. Y eso es lo que yo quiero dar ese consejo a esta gente que están en esa lucha, ¿verdad? Y siempre están en esa batalla. Mira, hermano, atrévete a dar el paso. Gloria a Dios. Atrévete a darle el paso al Señor. El Señor, la Biblia dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. Amén. Aleluya. Es lo que tienes algo grande y poderoso contigo. Espíritu de Dios. Un propósito grande. Aleluya. Mira, hermano, yo perdí 20 años de mi vida, Luis Raúl, porque yo comencé a los 16 años en la sustancia y llegué a los 36 a convertirme al Señor. Aleluya. Pero Dios ha bendecido mi casa. Dios ha bendecido mi familia. A mí no me ha faltado nada. Yo puedo decir que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Aleluya. Dios ha acomodado todas las cosas en sus sitios. Aleluya. Dios me ha bendecido grandemente. Aleluya. Tengo un negocio y el negocio es el del Señor. Él es el propietario. Yo solamente soy administrador y hay cosas que pasan que yo digo, wow, ¿cómo es? Pero Dios es que lo está haciendo. Amén. Aleluya. Y cuando nosotros decidimos
dar el corazón a Cristo, la Biblia dice que somos propiedad de Él. Gloria al Señor. Y yo tengo una propiedad, hermano Raúl, que yo hago, la mantengo, y la hay que limpio, cuidarla, la cuido. seguro. Imagínate Cristo con sus propiedades. Así es, la cuida. Gloria al Señor. Así que queremos hacer un llamado, ¿verdad? Antes de cerrar esta transmisión, si hubiera una vida que quiera aceptar a Cristo, ¿verdad? Como su único y exclusivo Salvador, si hubiera una vida, gloria al Señor, ¿verdad? Que se quiera reconciliar con Cristo en esta noche, puede escribirlo en los comentarios, gloria al Señor. Puede también escribirnos, gloria al Señor, a través de mensaje privado. Así como tú te sientas cómodo hacerlo, escríbenos. No pierdas esta oportunidad, gloria al Señor. Acepta a Cristo como tu Salvador, gloria al Señor. Yo creo que esa es una de las mayores oportunidades que nosotros tenemos para nosotros levantarnos, para nosotros poder levantarnos, para nosotros poder avanzar y para nosotros poder caminar. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón.